Y en ese momento, en el momento más difícil, donde yo estaba sin un peso, me sale el primer contrato por las redes sociales y un contrato que me pagaban como el 50% de lo que yo me ganaba antes en la empresa. Yo decía, pucha, acá sí hay una salida. Instagram me bloqueó la historia y los mensajes que me llegaron, yo tengo muy poco hate, o sea, pero después de publicar esa foto, mucha gente se sintió tan herida que me puteaban, literal. O sea, sos un hijo de... Estaba en mi apartamento, recibo una llamada de mi mamá y me dice, Cami, vente ya, que le acabaron de robar a tu papá. Llego, parqueo el carro en la casa de ellos, pierdo el control y lo primero que hago es... Yo llegué a tener más de 100,000 seguidores y aún sentía vergüenza por lo que hacía. Yo nunca me presentaba como influenciador. Y a partir de ese momento hago la paz con esa palabra de lo que yo hacía. No sé qué pasó, o sea, no tengo una respuesta lógica. No cambié la forma en la que narraba mis videos, no cambié el contenido, o sea, siguió todo igual. Y pasé súper rápido de tener 150,000 seguidores a ser el creador de contenido más grande en Instagram y en TikTok de viajes en Colombia. Y comenzó un crecimiento súper grande, no tengo explicación. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que en este momento tienes como creador de contenido? ¿Cuánto más ganas hoy en día que lo que ganabas trabajando en la agencia? Por ahí, ¿qué? Increíble. Hola, nosotros somos David y Dani y el distinto de hoy es Camilo Duque. Camilo Duque es un creador de contenido, de viajes, de aventuras, es de aquí de la ciudad de Medellín y es muy bueno porque sabe muy bien transmitir historias. Es un cuentacuentos muy bueno, a mí me engancha mucho los guiones que hace y la forma en la que transmite sus historias y además transmite un carisma y una sonrisa que engancha muchísimo. Quise empezar con esto y nada de seguidores porque realmente es lo que creo que lo hace diferente y a raíz de esto ha creado una audiencia de alrededor de 900,000 personas, un poco más, en Instagram que consumen lo que yo llamaría microdocumentales porque creo que mucha gente los describiría como videos. Yo los describo como que es una historia por contar. Bienvenido, Cami, mil gracias por la invitación. Parce, muchísimas gracias. Yo feliz de hablar de lo que me apasiona, hermano. Advierto que a veces me extiendo mucho porque cuando hablo de lo que me gusta, no paro. Entonces a veces si me tenés que hacer como, hey, ya, para un momentico, de una. No, antes a nosotros nos gustan la gente que habla. A la gente que se le sale la historia por los poros, esos son los que a nosotros nos gustan. Ah, bueno. Cami, contanos cómo empezó todo. O sea, yo escucho un poquito de tu historia. A mí me gusta como prepararme, pero a la vez tener ese factor sorpresa. Parce, pues comienzo por decirte que soy una persona que mucho tiempo se avergonzó de lo que terminó haciendo. Durante muchos años. Yo me gradué del colegio y comencé una carrera tradicional. O sea, yo sabía que lo mío era la comunicación, me gustaba mucho, no tenía para estudiar publicidad, estudié diseño gráfico, empecé a trabajar de una, entré al mundo laboral muy temprano, trabajé como creativo y me terminé enamorando del marketing, me especialicé en marketing y trabajé 8 años como director de mercado en una empresa. Absolutamente enamorado, hermano. O sea, yo era un empleado supremamente feliz. Tenía unos jefes maravillosos, una empresa maravillosa, manejaba unas marcas que amaba, que las llevé de un nivel a otro. O sea, yo amaba lo que hacía. Era un empleado muy feliz, me veía jubilado en la empresa. Y por cosas de la vida me comencé a sentar en el puesto y como que las cosas fueron cambiando, lo que sucede muchas veces. Y terminé renunciando. No para hacer lo que hago hoy. Terminé renunciando para montar una consultora de mercadeo que aún hoy tengo. Sin embargo, la vida lo va llevando uno por caminos que uno ni siquiera se imagina. Cuando uno sigue lo que le apasiona y cuando de alguna forma u otra se toma en serio sus hobbies, pues terminan pasando cosas muy interesantes y esa es mi historia más o menos. Así es como comienza. Como un empleado en una empresa muy feliz. ¿Y qué te llevó a crear contenido? O sea, ¿cómo pasaste de la consultora de mercadeo a la creación de contenido y qué te avergonzaba? Parce, mira, yo estaba aún trabajando en la empresa cuando un día comencé a planear mi luna de miel y me vi un fin de semana completo sin despegarme del computador planeando el viaje. Yo soy una persona supremamente dispersa. O sea, estamos hablando acá tomándonos un tintico y a mí se me olvida de qué estamos hablando. O alguien me habla por acá y se me olvida por completo el planeta. O sea, soy muy disperso. Pero pasaba fin de semana enteros planeando mi luna de miel.
conecté con algo que nunca había conectado en mi vida a los 30 años. O sea, yo me considero a mí mismo un viajero tardío. Empiezo a viajar, durante el viaje me vuelvo incansable. Era mi esposa como, hey, amor, ya no más, paremos, mis pies ya me duelen, no más. Yo quería seguir, yo no quería parar, yo estaba feliz, me sentía supremamente estimulado. Y empiezo a entender que de alguna forma u otra empiezo a vivir los viajes de una forma diferente. Llego del viaje y empiezo a hablar con mis amigos del viaje, con mi familia, y todo el mundo, hey, ya llegaste del viaje, no más, weón, no más, no me hables más que ya estamos como cansados. Y básicamente crear una red social fue como el recurso para no perder mi vida social, porque quería hablar de eso con todo el mundo y no tenía la posibilidad. Entonces creé una red social, ya sabía de mercadeo, siempre me gustó la fotografía y termino creando pues esa página de Instagram. ¿Qué pasa? Que ese chip de mercaderista que tenía siempre me obliga a buscar hacer las cosas diferente. Y la propuesta que creo en ese momento en Instagram era diferente. Antes Instagram era muy de fotos y el perfil mío era como una biblioteca de viajes. El look era diferente. No sé cómo explicarte en eso, pero era diferente. El hecho es que lo hice con mucha vergüenza y no le conté a nadie que lo hice. Nadie sabía que había... para vos. Para mí. Dije, con alguien voy a conectar al otro lado del mundo que no sabe que hay un Camilo Duque por ahí en la calle. No, sin muchas pretensiones, no pretendía ganar contratos, no pretendía que me invitaran a hoteles. Lo hice porque realmente me nacía y lo disfrutaba muchísimo. De alguna forma esa vuelta empezó a crecer. Y a los tal vez, ¿qué? 5 meses ya tenía 15,000 seguidores. Y yo fue, pucha, acá está pasando algo. Y es ahí donde ya empiezo como a contarle a todo el mundo. Yo no era nativo de las redes sociales. Yo tengo 37 años hoy. Mis amigos, ninguno era consumidor de redes sociales. Entonces, de alguna forma, como que les conté y hubo medio bullying de amigos, que es el más bacano. Pero las cosas fluyeron y seguí trabajando en eso porque realmente me lo disfrutaba muchísimo. Cuando renuncio y creo mi consultora en marketing, paso 6 meses sin clientes. O sea, fueron 6 meses súper duros en los que yo estaba literalmente en el borde de la cama pensando cómo tanquear el carro porque tenía una cita con un posible cliente sin dinero. Y en ese momento, en el momento más difícil, donde yo estaba sin un peso, me sale el primer contrato por las redes sociales con Bavaria. Y un contrato que me pagaban como el 50% de lo que yo me ganaba antes en la empresa. Yo decía, pucha, acá sí hay una salida, acá hay algo interesante. Y así empieza ese camino de a poco, con mucha vergüenza, porque nunca fue mi intención ser un influencer. ¿Y qué tuviste que hacer en ese primer contrato? ¿Te acordás? Recoger basuras. Era una recolección de basuras en un barrio de acá de Medellín y anunciarlo por redes sociales. Y bien interesante, pues era ese primer contacto con empresas. Total. Yo de alguna forma tenía una ventaja y es que como yo vengo del mundo publicitario, de trabajar con agencias, de trabajar con empresas, tenía esa comprensión perfecta de lo que quería la marca. Entonces, desde el día 1 que comencé a trabajar con marcas, siempre me enfocaba mucho en hacer algo a mi estilo que a la marca le sirviera. Y eso me permitía como fidelizarme con ellos. Entonces, me permitió un crecimiento muy rápido en cuanto a contratos. Cami, una pregunta. Vos dijiste que como que el enfoque del canal primero no era este tema de contar historias, de pronto storytelling tan fuerte. ¿Cuándo hiciste esa transición? Mira, es una historia bien bonita. Yo me demoré mucho tiempo para hablarle a la cámara, tal vez 2 años. Como te digo, a mí me avergonzaba lo que hacía, me avergonzaba ponerme frente a una cámara, pero de alguna forma u otra es aprender a sentirse cómodo en lo incómodo. Aún hoy, si yo tengo que hablarle al celular y estoy con ustedes, me alejo para hablarle a la cámara, porque aún me genera un poco de incomodidad, pero ya he aprendido a sentirme cómodo en lo incómodo y si me toca hacerlo acá delante de vos, pues lo hago sin ningún problema. Entonces, empiezo a hablarle un poco más a la cámara y me hacen la primera invitación de un viaje que es en Colombia. Yo tenía mis ojos puestos muy en el exterior y todos los viajes que me los soñaba en el exterior, no miraba hacia adentro. El proceso de paz se había acabado de firmar en el 2016 y esto era en el 2017 quizás. Me invitan al Meta, que fue una región que estaba azotada
Con violencia. Con violencia, y era una región centro del conflicto. Me invitan allá a unos paraísos que comienzan a ser visibles después del proceso de paz. Entonces yo empiezo a vivir estos lugares y decía, mira, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esto en estos lugares? ¿Cómo esto existía en Colombia y nadie lo sabe? O sea, ¿cómo esto está acá y permanece escondido? Robando. Exacto. Hay consecuencias colaterales, positivas y negativas. Total. Se conservaron Se preservaron perfectamente. Entonces, de alguna forma u otra, en el pasado no éramos tan conscientes de cómo conservar esos lugares. Consecuencias colaterales. Entonces me hacen esta invitación, yo empiezo a vivir estos lugares al 100%, pero me dicen un día, mañana vamos a ir a un ETCR. Un ETCR es un espacio que creó el gobierno por todo el país para los exguerrilleros, para que fueran a readaptarse a la sociedad. O sea, ¿cómo así? Estos manes están en el monte, llevan 30 años en el monte, no conocen otra vida que no sea la guerra, hay que llevarlos de a poco a reintegrarse a la sociedad y que aprendan cómo mover y a moverse y todo. Hermano, yo estaba muerto del susto. O sea, yo en mi mente, con la historia que nos contaron a los colombianos durante toda nuestra vida, es voy a un pueblo, pues a un pueblo medio improvisado, que está lleno de asesinos, terroristas, secuestradores. O sea, eso estaba en mi mente. Yo en el carro, me acuerdo ir en el carro y yo iba como medio temblando. Y yo dije, puta, ¿qué es lo que me espera? Yo me bajo del carro e inmediatamente algo me pasa y es que comprendo que no iba a ir a visitar a asesinos, a secuestradores, a narcotraficantes. Me di cuenta que literalmente iba a visitar personas con sueños, que estaban reintegrándose, que estaban formando familias, o sea, yo me encuentro niños cuando me bajo allá, me encuentro familias, me encuentro personas que me reciben con un abrazo, felices de que yo esté visitándolos. Güey, pucha, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo ignoraba esta realidad? ¿Cómo ignoraba esta otra historia del país? Que hay mucha gente también adoctrinada, o sea, muchos niños que entraron sin conocer otras realidades y uno es la consecuencia de lo Total. que te enseñan. Que de alguna forma también son víctimas del conflicto. Definitivamente. ¿Cierto? Entonces, yo soy una persona muy inquieta, como te dije anteriormente, entonces empezamos el tour por el ETCR, por este pueblito, y yo, pues, cuando me hacen un tour, yo soy así, yo estoy escuchando al guía y como que vino para todas partes, como que me pierdo y termino llegando solo a una casetica con una pared y en la pared pegadas unas hojas de bloc. Cuando empecé a ver las hojas de bloc, hacete de cuenta que la habían pintado niños. Entonces, nombre, Raúl Ramírez, edad 43 años, o sea, como si estuviera aprendiendo a escribir. Edad 43 años y un dibujito de Raúl dibujándose a él mismo. ¿Qué sé hacer? Manejar una moto, disparar un arma, armar campamento. O sea, son personas que salieron sin competencias para nuestra realidad. Salieron del monte literal sin competencias. Entonces eso me empieza a dar un montón de ideas. Son personas con sueños, son personas con una cantidad de cosas. Y yo digo, esto tengo que contarlo. Es un tema tan difícil, tan diferente que eso tengo que contarlo. Yo no me puedo quedar callado con lo que estoy viviendo acá. Y eso me obliga a empezar a contar historias. Y conecto con mi segunda pasión, que es contar historias. Y trato de mejorar todos los días, de hacerlo lo más real posible y nada, pues ha sido una experiencia bien bonita. Esa en especial me marcó muchísimo. Bacanísimo. De verdad, admirable también porque creo que sensibilizarse y ponerse en los zapatos del otro es muy importante y ahí lo hiciste. Mucha gente pudo haber visto la misma persona, el mismo asesino y juzgar de una manera injusta en cierto sentido. Pues esto es un tema controversial definitivamente. Pero muy bacano que ahí naciera la necesidad de contar una historia. Y es que no fue como, hey, no, qué viaje tan chévere, mejor dicho, me tiré por esto y fue brutal, sino que hay una historia por contar, unas voces que han callado, que no han tenido una plataforma para hablar. Entonces, muy bacano que hayas empezado así. Ya te habías empezado a desarrollar un poquito en storytelling, sobre todo como contando, porque obviamente en marca hay cierto componente de storytelling fuerte. Pero ya lo habías alguna vez hecho como contando algo. Nunca como ejercicio personal. Quizás como marca siempre quise contar historias con los comerciales que planificaba, con las marcas que dirigía, pero nunca lo asumí como ejercicio personal. Y en mis redes durante tal vez 2-3 años que ya llevaba manejándolas, nunca fue una opción. Fue ese día que para mí hubo ese corte y esa diferenciación.
que literal me cambió la vida en muchos sentidos, porque aparte de que conecto con esa otra pasión que es contar historias, conecto también con el amor por mi país, que conozco esa otra cara del país, literal, yo siento que ese día mi mente se expandió un montón, o sea, comprendí que de una sola realidad hay demasiadas historias que contar. Hay demasiadas historias que contar. Y a veces yo lo puedo hacer como hobby, yo lo hago mucho como hobby. O sea, este sí que es mi profesión, pero sigue siendo mi hobby. Pero hay ocasiones donde yo digo, acá hay una responsabilidad. En lo que hago hay una responsabilidad. Entonces, casi que tengo que hacerlo. Tengo que contar esa otra realidad y esa otra historia que hay. Muy admirable, muy bacano, de verdad. Ahí me surge una pregunta y definitivamente pues como que nos va llevando la historia que tenés un valor agregado muy fuerte en el tema de storytelling, pero vos, ¿cómo encontraste tu valor agregado como creador de contenido? Porque la gente tiene que entender que vos sos una empresa, sí, y la empresa tiene que tener un valor agregado para que la gente te quiera consumir. ¿Cómo lo encontraste? ¿Fue relativamente orgánico? ¿Te tocó pensarlo? ¿O fue después de ese momento que empezaste con el storytelling que te diste cuenta? Yo siempre he tenido, pues, con este chip de marquetero que tengo, siempre quise agregarle valores a mi marca personal. Entonces, el tema de esta es otra historia, como finalizo cada uno de mis episodios, se lo empecé a agregar y la gente fue como aceptando. Yo a mí me ven en la calle y me dicen, hey, esa es otra historia, chimba de contenido. Bacano que comiencen a asociarme con esos valores que yo empiezo a crear. Yo soy súper adicto al helado. La gente literal va a un lugar, compra un helado y me manda foto del helado. Entonces siempre fui muy estratégico con eso. Ojo, son cosas que son reales. O sea, yo no estoy fingiendo que me encanta el helado. Pero entonces esas cosas que yo disfruto tanto como que me gusta mostrarlo para que se asocie a mi marca personal. Y de alguna forma, sí fue estratégico, pero al mismo tiempo es real. O sea, es orgánico, estratégico, no sé cómo explicarlo muy bien. O sea, no es fingido, pero sí es intencionalmente asumido. ¿Sabes qué? Yo creo que si fuera fingido, la gente no conectaría con vos. No, definitivamente. Es lo que yo hablaba en la segunda entrevista que tuvimos con otro influencer que se llama Pedro Ángel. Él decía, si uno no es quien verdaderamente es, obviamente hay cosas que uno tiene que mejorar en la cámara, la forma en la que habla, la forma en la que se viste, pues mejor dicho, hay muchas cosas que pueden cambiar, pero la esencia no puede cambiar, porque la esencia es con lo que uno va a conectar. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en los viajes, que yo trato es de, cuando tengo la emoción del momento, cuando yo llego y tengo ese impacto, yo saco el celular. O sea, lo primero que tengo que capturarme este momento. De alguna forma he aprendido, detrás de la vergüenza que me da, he aprendido también todavía a mí me da mucha vergüenza. O sea, no parezco una persona tímida, pero todavía me da vergüenza sacar el celular y grabarme delante de personas. O sea, todavía estás ahí, nunca se va a ir. Entonces, yo trato de coger esa emoción lo más real y lo más en el momento posible para grabarlo, porque yo sé que eso lo siente la otra persona al otro lado de la pantalla. Entonces, eso es lo que espero no perder, que lo que yo sienta, las emociones que yo tengo en el momento, no se pierdan para la otra persona, porque yo sé que para muchas personas no existe la posibilidad de viajar al otro lado del mundo a vivir esos lugares. Y qué bacano que de alguna forma puedan hacerlo por medio de mis ojos y mis emociones. O sea, no sé, así como que lo veo. No, y tenés emociones muy chéveres. O sea, desde que llegaste sos como una persona muy abierta, muy amable. Entonces la gente conecta con eso. Si uno fuera un pan bien serio mostrándoles Indonesia, pues no conectarían igual. ¿Cuándo te dejó de dar vergüenza lo que hacías? Eso es un tema teso. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Es un tema, no sé si energético o qué. Mira, yo llegué a tener más de 100,000 seguidores y aún sentía vergüenza por lo que hacía. Yo nunca me presentaba como influenciador. Hace 1 año y medio más o menos, llego de un viaje, una mini vuelta al mundo que di, y llego agotadísimo, cansadísimo, pero con una carga que hasta perdí el sueño. Claro, el jet lag también, o sea, obvio. Todo. Estaba muy agotado físicamente. Y tengo la conversación con un personaje que me había asesorado, como un coach que me había asesorado tal vez 6 años antes de renunciar a la empresa. Y el hombre me dice, oíste, Camilo, ¿vos por qué no te amás? ¿Cómo así que yo no me amo, huevo? No, yo sí. Sí. ¿Vos cómo te presentás cuando te presentás? Yo, pues, Camilo Duque, yo soy consultor en mercadeos, pues tengo una tienda de bicicletas, o sea, soy como emprendedor y creo contenido. Me decía, ¿y vos qué sos? Yo, pues soy todo eso. Y decía, no, vos qué sos este año por encima de cualquier cosa. De lo que me dijiste, vos qué este año qué sos. Y empiezo yo a hacer cuentas y claro, hace 2 años, en el 2022,
el 80% de mis ingresos eran por la creación de contenido. Y el 70% de mi tiempo había sido destinado a los viajes y a crear contenido. Yo, marica, me decía, tus papás llaman al hijo diferente que tienen, que se ausenta. Tu esposa llama al esposo diferente. Tus amigos llaman al amigo diferente que tienen y vos no te amás. ¿Vos qué sos? Yo era creador de contenido. Y me decía, no diga la palabra que a usted le avergüenza decir. Influenciador. Y me tocó hacer las paces con eso. Yo tenía, lo que te digo, no sé, 150,000 seguidores. Y a partir de ese momento hago la paz con esa palabra de lo que yo hacía. No sé qué pasó, o sea, no tengo una respuesta lógica. No cambié la forma en la que narraba mis videos, no cambié el contenido, o sea, siguió todo igual. Y pasé súper rápido de tener 150,000 seguidores a ser el creador de contenido más grande en Instagram y en TikTok de viajes en Colombia. Entonces, no sé, energéticamente algo cambió, tal vez una apertura de mi ser a lo que hacía y a disfrutármelo de muchas maneras, y comenzó un crecimiento súper grande. No tengo explicación. Me parece muy bonito, es porque tenemos un concepto de influenciador muy errado. Y Dani y yo, pues por lo menos puedo hablar por lo que nosotros queremos tener aquí en el podcast, y es admiramos es los influenciadores con contenido valioso para dar. Otra cosa es que vos me hables a mí, me hagas chistes, y algo muy diferente es que me muestres el mundo y que me contes historias. Entonces eso es tiempo bien invertido, y entiendo por qué de pronto al principio te daba vergüenza de pronto admitirlo, porque te sentías como en un grupo de gente en el que no te sentías que encajabas. Sí, exactamente eso. Pero pues para decirte que es de los ojos de otra persona, y seguro yo si hiciste las pasas y no necesitas que te lo digan, se ve muy diferente. Y de hecho es que la gente me lo reforzaba mucho, pero es que esa idea no venía de la gente, sino mía, era propia, una idea propia. Mira, yo tenía un camino muy bonito en ese tema de creación de contenido. O sea, yo siento que a veces el algoritmo favorece cierto tipo de contenido a ciertas personas, y mi contenido no fue así. O sea, mi crecimiento fue literal sudado. O sea, mi crecimiento no se dio de un día para otro. Literal ha sido trabajado y sudado y aprendiendo y equivocándome. Y este camino ha estado lleno de frustración. Yo creo que es la palabra con la que un creador de contenido tiene que luchar todo el tiempo. Porque yo llegaba y mi contenido requiere a veces mucho más tiempo de planificación que el contenido de otros viajeros. Porque yo tengo que llegar a la casa, escribir un guión, a seleccionar video por video, a ver qué tomo del viaje, qué no tomo del viaje. Yo soy durante el viaje y soy escribiendo mini guiones porque, esta historia me pareció muy interesante. Qué bacano hacer un episodio de esto. O sea, de alguna forma requería más esfuerzo o tiempo de planificación que otros contenidos. Y cuando vos le metes tanto la moral y no funciona tanto como vos pretendés que funcione, eso te frustra. Eso está todos los días presente en la creación de contenido, de mío y de cualquiera. Y me pasaba cuando tenía 1,000 seguidores, y me pasa ahora que tengo sumado todas las redes sociales más de 2 millones. O sea, no me va a dejar de pasar. Yo se lo hago porque lo disfruto plenamente. También en el camino me han pasado cosas muy interesantes, y es que he aprendido, o sea, me llega todo este crecimiento en un muy buen momento. Yo conozco lo que hay detrás de las redes sociales. Sé perfectamente las consecuencias de lo que se puede desatar. Yo hoy sé que pongo un contenido en internet y ya salió de mi control. Lo que pasa con el contenido pues está fuera de mi control, ya no está en mis manos. Lo que interpretan las personas o si lo quieren modificar, ya eso no está en mis manos. O sea, ya eso no me pertenece a mí. Es un tema de salud mental bravo. Súper teso. De hecho, a mí me pasó una situación. ¿Tengo tiempo para contar una historia? Obvio, todo el tiempo que quiera, Cami. Mira, hace creo que 3 años tal vez, sí, creo que hace 3 años, estaba en mi apartamento y recibí una llamada de mi mamá y me dice, Cami, vente ya, que le acabaron de robar a tu papá. Mi papá es una persona que está con movilidad reducida y tiene su visión al 10% de lo que tenemos nosotros. O sea, es una persona que necesita ayuda todo el tiempo. Llego, parqueo el carro en la casa de ellos y yo veo a mi papá llorando, sentado en su silla de ruedas, porque un taxista lo estaba estafando.
yo soy una persona supremamente tranquila. O sea, yo creo que yo no me he emborrachado una sola vez en mi vida. O sea, soy una persona que me mantengo en mi control. Pero llevo esa cena y pierdo el control y lo primero que hago es sacar el celular y empiezo a grabar a este man con toda la rabia, con toda la ira del momento. Yo viendo a mi papá, yo digo, esta rata, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a robarle a una persona que antes necesitas ayuda? Me da mucha ira. En fin, atiendo a mi papá y cuando entro en calma, listo, ya empiezo a grabar un video mucho más tranquilo, diciendo, hey, muchachos, para la gente. No, eso no lo he subido todavía a redes, ¿cierto? Pues no lo había subido todavía en ese momento. Entonces empiezo a grabar y digo, hey, que no les pase, vea, así es como estaban estafando a mi papá, sacando billetes falsos de acá, explico la situación y listo, ahí queda el video. Me voy para la fiscalía y con los ánimos de mi mamá y mi esposa me dicen, suba el video, súbalo. Lo subo. Ese video se vuelve mega viral, o sea, tiene más de 2 millones de reproducciones, el man queda súper expuesto, su cara se ve en el video. Y yo un día voy en mi carro para mi casa, a los 2 días voy en mi carro para mi casa y me llega algo, hermano, no sé qué, yo iba manejando y uy, me toca parquear. Hijo de puta, este man, me llega con una dosis de responsabilidad que no sé cómo explicarla. Me toca parquear y digo, a este man le puedo haber cagado la vida, o sea, ya este man lo expuse. 2 millones de personas es demasiada gente, demasiada gente. Yo a este man lo expuse demasiado. O sea, yo como no pienso más antes de subir este video. Llego a la casa y recibo una llamada. Resulta que ese primer video que yo grabé lleno de ira, yo no lo planifiqué, lo grabé así y se lo mandé a mi mamá por WhatsApp. Ese video se lo mandé a mi mamá, se viralizó sin mis redes sociales, o sea, se viralizó por WhatsApp, alguien lo puso en Facebook y modificó. Una persona hizo investigación del taxi, creó otro video con la foto del dueño del taxi. Me llamó la hija del dueño del taxi diciendo que estaban amenazados de muerte, que no podían sacar el taxi, que ellos son los dueños del taxi, no el taxista. O sea, ellos le rentan el taxi al taxista. Puta. Entonces ahí me di cuenta de las consecuencias del poder que tengo y las consecuencias que puedo generar. O sea, han sido muchos aprendizajes durante muchos años que me permiten hoy ser muy consciente del trabajo que hago. Pero es lo que digo, se sale del control muchas veces. Equivocarse cuesta mucho. Muchísimo. Sea dinero a veces, sea carga emocional. Muy dura esa historia. Muy, muy dura esa historia. Yo te quería preguntar algo y es con el tema de la salud mental. ¿Cómo haces para balancear esa frustración de los videos y cómo llegaste a hacer las paces con, bueno, porque soltar, o sea, para mí que soy una persona que soy muy ansioso, es difícil a veces hacer las paces con, bueno, dejemos ir, que sea lo que tenga que ser. ¿Cómo hiciste ese proceso? ¿Vos vas a terapia, no vas a terapia? ¿Cómo es? No, actualmente no voy a terapia. Trato de leer muchísimo, pero hoy mi foco está en, voy a hacer este episodio lo más brutal posible. O sea, que yo lo vea y que yo diga, es que para mí escribir el guión de un video es volver a viajar. O sea, yo termino mi viaje, llego a mi casa, estoy en mi escritorio y empiezo a escribir el guión y estoy volviendo a viajar. O sea, muchas veces lloro, muchas veces me río, muchas veces me emociono otra vez. Cuando llego, estoy tranquilo, estoy full con este video, qué chimba, lo voy a sacar, qué chimba episodio. Lo lanzo y si no pega, lo acepto. O sea, ya, no pegó. Pero yo estoy absolutamente tranquilo de que lo que hice, pues, es un trabajo del cual yo estoy orgulloso. Muchas veces son detalles que no pegan. No sé si explicarte un tema muy técnico de eso. Dale. ¿Está bien? Mira, en redes sociales los 3 primeros segundos son fundamentales. O sea, lo que vos comunicas en los 3 primeros segundos te marca una diferencia enorme entre la viralidad o no. Y una vez lancé una historia que yo le tenía mucha fe, que era un video muy bien construido sobre la paternidad en Suecia. Yo llego a Suecia, llego a un parque infantil y lo que veo son puros hombres. El 80% hombres y el 20% mujeres. Yo decía, marica, esto no pasa en ningún otro lugar. ¿Cómo así? Y empiezo a investigar al respecto y claro, me di cuenta que allá los papás tienen tantas ventajas como la mamá para, pues, con ese tema de licencia de paternidad y las ventajas y todo esto. Entonces creo un video al respecto, súper interesante, muy bien narrado, con toda la información y lanzo el video y ¡pah! Caídísimo. Yo decía, Entonces ahí me pongo autocrítico, bueno, o el problema es del algoritmo o es mío. Yo el contenido le tengo mucha fe. Quizás esos 3 primeros segundos no eran lo suficientemente atractivos. Simplemente lo que hice fue cortar los 3 primeros segundos y ahí sí comienzo el video. Lo volví, lo subí y se puso
pues se mega viralizó, como 10 millones de reproducciones. Entonces, también hay cierto, ¿cómo expresarlo? Ay, ¿cómo lo expreso? Tómate tu tiempo, man. Parece que esto de corta, ¿sí o qué, Dani? ¿Se puede cortar? Hasta no Qué se vergüenza, corta, hermano. No, es simplemente como que me doy el trabajo de todo el tiempo estar viendo mi propio trabajo y autocalificándolo. Es como análisis, pues. Sí, analizando. Análisis y tecnicismo dentro de las redes sociales. Eso no puede ser solamente como, grabamos un video chévere y ya. Exactamente. Cami, ya hablando un poquitico más del negocio de las redes y es, listo, a vos te pagó Bavaria. Sí. Te diste cuenta que tenías un negocio entre manos, ¿sí o qué? Sí. ¿Qué es lo primero que hiciste en ese momento? O sea, constituiste una empresa. ¿Cómo es ese camino a llegar a un influencer que te pueden contratar más, que te vuelves más atractivo, digamos, por la forma en la que tenés tu estructura de negocio? ¿Qué pasa ahí? O sea, como persona natural, no sé nada del tema. Ve, mira, como creador de contenido hay muchos caminos para monetizar. Hay unos que monetizan porque crean videos para YouTube y para Facebook y ellos les pagan. Yo, que me concentré en Instagram y en TikTok, que son las únicas 2 redes sociales que no pagan en Colombia, me tocaba de alguna forma monetizar de otra forma. Y me llega el tema de las marcas, que fue un muy buen camino y ha sido muy bueno. Yo terminé, lo que es la vida, creando la empresa que tengo de consultoría en marketing, la termino utilizando para también la creación de contenido, o sea, igual se enfoca en lo mismo. Entonces ya tenía mi empresa constituida, lo que hice fue como integrarla, la creación de contenido a la consultoría de marketing. Buenísimo. Y de esas, o sea, ¿cuáles son las fuentes de ingreso que en este momento tienes como creador de contenido? La primera es por publicidad con las marcas, esa es la primera de lejos. Yo muy de vez en cuando, que lo hice con mucho miedo, hago viajes grupales. Que lo hice con mucho miedo porque finalmente, claro, yo creaba contenido, estaba al otro lado de la pantalla, nadie me veía directamente y nadie conocía mi verdadera personalidad, aunque yo trato de ser lo más real posible. Cuando me llega la propuesta venga, hagamos un viaje grupal a Turquía, pero tenés que venderlo en menos de un mes. Puta, no. Y me daba pavor lanzar el viaje y que nadie se inscribiera y yo mismo sentirme súper mal, como insuficiente. ¿Y cuántos cupos eran? Eran 20 y punta. Era vender un viaje a Turquía de más de 20 personas. Barato. No es necesariamente barato. Y aparte decía, pucha, también que la gente me conozca y que se sientan, decía, este man no es lo que parece. Sí, o sea, un montón de miedos que uno tiene y una inseguridad, pero impresionante. Lo lanzo y le va súper bien y ahí veo otro camino también como para monetizar lo que hago. Y hago muy pocos al año, pero sí los hago todavía. ¿Y haces, en proporción sería qué? ¿Por ahí un 80-20, 90-10? Por ahí un 80-20. Es que el viaje grupal deja muy buen dinero. O sea, es un muy buen camino para monetizar. Total, en menos tiempo, pues. Exacto. Ok. Y a una persona que está empezando, ¿cuáles crees que son los pilares fundamentales o esas prácticas fundamentales como creador de contenido desde el punto de vista de negocio? ¿Qué es lo que tiene que tener organizado? Si tiene que tener por ejemplo, vos hablabas de la marca. Sí. Vos definiste tus valores de marca. ¿Qué es ese grupo de cosas que tiene que tener una persona para poder pasar de un influencer pequeño a un influencer que es uno de los, pues el más grande de Colombia? ¿Qué se necesita? Mira, yo creo que lo primero es disfrutarse el camino. O sea, porque es que hay tanta frustración y puede ser frustración diaria, porque diario subes contenido y si diario te va mal. Marica, es muy duro pelear con eso, es muy difícil. Entonces, disfrútate lo que estás haciendo, que eso es lo principal. Lo segundo, que yo creo que es lo más estratégico, es diferenciarse. ¿Cómo te diferencias de los demás? Hoy hay 10.000 creadores de contenido de comida, de cocina, de viajes, de finanzas, de un montón de cosas. Es demasiados creadores de contenido. ¿Cómo te diferencias de ese contenido que están sacando ellos? Eso es fundamental. De alguna forma, si te diferencias, van a llegar las marcas. Pocas veces una marca te responde cuando la buscas. Eso es una excepción. Yo lo intenté muchas veces y nunca me pasaba. Pero cuando empezaron a llegar a mí, que ya se creó esa relación. Entonces, el tercer consejo que les doy es, cuando trabajen con una marca, tómense en serio su trabajo. O sea, yo realmente mi trabajo me lo tomo muy en serio, desde la concepción de cada episodio, como cada trabajo que hago por una marca. O sea, me lo tomo como si estuviera en una empresa. O sea, yo digo, lunes es lunes, porque mucha gente termina llegando a este mundo de creación de contenido sin una formación
real, ni en universidad, ni en un trabajo. Si termina llegando muchas veces sin planearlo, porque se les hace muy orgánico y está muy chévere. Pero eso es un trabajo que hay que tomarse en serio. O sea, hay una marca que te está pagando para que hagas tu trabajo y hay gente que queda mal. O sea, es muy común. Uno que habla con muchas marcas y que hablo con muchas agencias de publicidad dicen, el mayor problema es que quedan de entregar el lunes y entregan el miércoles o la semana siguiente, no se lo toman en serio. Entonces, ese es el otro consejo que les doy. Cami, ¿crees que es necesario ponerlo en papel? Porque cuando vos decís una diferenciación, sí, pero, o sea, ¿vos crees que es necesario tener claro en algún lugar cuáles son tus valores de la marca, cuál es tu identidad, qué es lo que quieres? ¿O te parece más importante simplemente interiorizarlo y tenerlo claro vos? ¿Cómo abordás eso en el negocio? Obviamente yo pues lo hablo desde un punto de emprendimiento donde tengo que tener claro con mi propuesta de valor, pero si yo no la escribo, pues como que me siento como que estoy tambaleando. Mira, yo la escribí, pero las redes sociales tienen una ventaja gigante y es que te permiten equivocarte muchísimo sin que te condenes. O sea, vos poder estar proponiendo cosas nuevas todos los días y analizando con qué responde el mercado y con qué no. Entonces ahí puedes empezar a construir cuál va a ser tu marca personal, qué disfrutas haciéndote. O sea, creo que esa es la gran ventaja de las redes sociales, que todos los días puedes estar proponiendo cosas nuevas y agregándole eso a tu marca personal. Yo sí las escribí en mi momento, pero lo que yo escribí a lo que es hoy mi marca personal no se parecen absolutamente nada. Porque claro, iba proponiendo cosas. Yo en algún momento, antes de que se pusieran de moda los videos con TikTok, que fue el que puso en otro nivel el tema de creación de contenido de video, yo trataba, cuando me apasioné con ese tema de escribir historias, trataba de escribir y me gastaba mucho tiempo escribiendo las historias en el caption de la foto del post. Pues eso no lo leía absolutamente nadie. Entonces, ¿qué va a perder tanto tiempo si eso no lo está leyendo nadie? Así funciona. Y en temas de precios, ¿quién te ayudó? ¿Cómo hiciste para identificar? Uy, hermano, eso es otro tema. Porque claro, yo siento que siempre he sido inseguro en cuanto a mi vida laboral. O sea, aunque me ha ido muy bien en esa empresa que yo tengo, que duré 8 años, siempre fui supremamente inseguro. Yo era el director de área más joven y que posiblemente subía más a junta directiva a proponer cosas. O sea, yo estaba muy bien en mi trabajo, pero siempre me sentí muy inseguro. Y eso no cambió cuando me independicé ni cuando creé contenido. O sea, yo sigo con esa inseguridad de alguna forma. Eso como que me pertenece y tengo un asunto ahí por trabajar. Entonces, siempre me daba miedo cobrar. Mi esposa, ella es al contrario, tiene una cuenta mucho más pequeña. Yo no le da miedo cobrar, nada, yo cobro y no sé. Y me dice, amor, pero valórate, ¿cómo así? Cobra más. Me dio muy duro. Afortunadamente hice un colegaje maravilloso con los otros creadores de contenido de viajes, entonces entre todos nos ayudábamos. Hey, parce, ¿cuánto estás cobrando por un reel o por un TikTok? ¿Cuánto cobras por asistir a un evento? Entonces entre todos nos ayudábamos y había unos precios ahí. Cuando yo comienzo a subir tanto, ya empiezo como a perderme. Puta, ¿quién me ayuda? ¿Cómo cobrar? Total. O sea, estoy regalando, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dañando el mercado? ¿Qué hago? Ya desde hace unos 3 o 4 meses estoy trabajando con un manager que me ayuda un poco con eso. Y me quita un dolor de cabeza encima. ¿Y te ha ido bien? Ahí estamos comenzando, sí. La experiencia ha sido agradable, pues grata. Chévere. Cami, vos hablabas de un montón de cosas que son súper importantes en la creación de contenido. A mí me causa muchísima intriga los calendarios de contenido. ¿Qué hace para vos un buen calendario de contenido? ¿Vos te sentás a planear cuánto tiempo antes tenés planeado los viajes que tenés en X meses? No sé, contame cómo Parce, cuál es tu mira, experiencia. yo soy un creador de contenido atípico. Yo no pongo captions, yo nunca utilicé hashtags. O sea, mi enfoque siempre fue 100% al contenido, o sea, crear una buena pieza. Cuando empiezo a diferenciarme, entonces yo ya no llamo a mis videos, ya los llamo episodios, dentro de una serie que es viaje a Islandia. Entonces voy a lanzar la serie a Islandia, cada episodio, tan. Entonces así es como yo empiezo a planificar ese contenido. Hoy tengo un bebé de casi 3 meses. Hoy mi vida tiene que estar mega planificada y cada viaje tiene que estar muy bien estudiado. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy es casi que tengo de aquí a junio, ya tengo todos los viajes medio organizados. Ya sé cuántos días me voy a ausentar de mi casa porque no quiero ausentarme, quiero estar presente para mi bebé. Y trato de que cada viaje sea muy efectivo en contenido. O sea, que yo por lo menos de cada día de viaje pueda sacar un episodio, por lo menos.
Entonces acá hacer un viaje a Jardín de unos 4 días, del cual creé casi 9 videos, 9 episodios. Entonces, sí, más o menos antes de cada viaje yo sé cuántos episodios puedo crear. Durante el viaje salen sorpresas, salen maravillas nuevas, salen cosas interesantes que me agregan más episodios. Pero hoy sí trato como de proyectarme más o menos en ese aspecto. Hoy ayer lancé una serie ya de Medellín, porque como el mes pasado no pude viajar por mi bebé, dije, me voy a dedicar en mi ciudad. Hace rato que no viajo por mi ciudad, no soy como turista en mi ciudad. Iba a tocar unos temas muy densos que he hecho hace un par de semanas, generó un poquitico de polémica. Sí, yo vi. Ah, ¿viste? Fue con el tema de Pablo Escobar. Sí, pero no dije nada. O sea, simplemente subí una foto diciendo, hey, voy a tocar un tema que creo que hay que tocarse, que no lo están tocando, y muy denso. Y era simplemente una imagen en el barrio Pablo Escobar acá en Medellín. O sea, yo no dije, voy a apoyar, no dije absolutamente nada. Instagram me bloqueó la historia y los mensajes que me llegaron, yo, de verdad, tengo en 6, 7 años que llevo creando contenido, tengo muy poco hate. O sea, me han llegado muy pocos mensajes de hate, pero después de publicar esa foto, mucha gente se sintió tan herida, sin que yo dijera nada, que me puteaban, literal. O sea, sos un hijo de que patrocinas el narcotráfico. Yo, marica, ¿cómo estoy patrocinando el narcotráfico? O sea, es muy raro. Es un tema que genera muchas pasiones. Total, no son sensibilidades y definitivamente es una ciudad que sufrió muchísimo la violencia, pero también hay que contar esas historias. Total. De hecho, lo que voy a lanzar es más o menos acerca de eso. Hoy, o sea, vivimos una realidad como ciudad, pero hoy ¿sabes quién está contando la historia? Está contando la historia la gente del barrio de Pablo Escobar, que están en gratitud con Pablo Escobar por haberles creado el barrio. Están contando la historia los hermanos, primos y familiares de Pablo Escobar, que hablan de lo buen hermano, primo e hijo que era. Pero ¿quién está hablando desde la visión de las víctimas? Nadie, porque la ciudad teme tocar el tema. O sea, el tema de Pablo Escobar está vetado. Pero los turistas siguen llegando y siguen buscando información de él porque es un tema que causa fascinación. Y es un tema real, y morbo, y fascinación, y lo que sea. Pero esa es la realidad. La gente sigue llegando buscando este tema. Como ciudad, listo, cojámoslo y creamos un espacio donde se hable desde las víctimas de una forma entretenida, porque es que el turismo tiene que ser entretenido y las historias tienen que ser entretenidas. Acá hay un museo que se llama el Museo de la Memoria, pero que habla de las víctimas en general del conflicto, no de Pablo Escobar. Entonces la gente no va. Sí, es tener la información completa. Mi papá siempre me ha dicho que hay 3 lados de la historia. El tuyo, el mío y el verdadero. Sí, total. Siempre. Entonces, bacano que demos más perspectiva a unas historias que definitivamente a nosotros no nos tocaron tanto. Vos, o sea, de pronto a vos un poquito más, pero ni siquiera. Pero hay que aprender a contarlo. Pues, o sea, nada hacemos escondiendo lo que sucedió. Exacto. Porque yo nunca había pensado en eso. Yo nunca había pensado que la gente que está contando la historia es la gente que hace quedar a este personaje que es lo peor del mundo bien. Sí, es lo que está pasando. Cami, y ahora para preguntarte un poquito como del mindset y de lo que te ha llevado a ser el creador de contenido más grande de viajes en Colombia. ¿Cuáles son esos hábitos que vos crees que te han llevado a ser el de hoy? Parce, yo sigo muy disciplinado con lo que hago. O sea, muy disciplinado. O sea, yo, por más frustración que haya sentido, yo nunca he parado de crear. Nunca me he quedado cómodo en un estilo. O sea, si algo me funcionó, yo sigo buscando y sigo intentando cosas nuevas. Porque finalmente, o sea, hoy, por ejemplo, hoy que pues, soy un referente en creación de contenido de viajes, hoy veo muchas personas que tratan de hacer algo parecido a lo que yo hago y está muy bien. O sea, pues, ¿No yo te también, molesta? Para nada. Pues yo también me basé y aprendí de muchas personas, de muchos creadores. Pirri, cuando éramos niños, yo lo veía y yo me soñaba con hacer algo parecido a lo de Pirri. Pues de viajar como Pirri. Por ahí hay un man que se llama Alan por el mundo, un mexicano que hace unas cosas brutales. Yo no hago algo muy parecido a lo de él, pero de alguna forma fue mi referente en algunos aspectos. Yo, ¿por qué me va a molestar que alguien me utilice como referente para crear su propio contenido? Para nada. Esa es mi responsabilidad si me quedo en el punto donde estoy o si sigo proponiendo. Y entonces creo que eso es un factor fundamental en el por qué nunca me he estancado. Y lo otro es, hermano, la responsabilidad. O sea, yo ese trabajo me lo tomo demasiado en serio. Demasiado en serio. Lo suficiente como para perder muchas veces el sueño porque de pronto a una pieza que lancé para una marca no le fue bien. Pierdo el sueño por eso.
Voy a hacer una transición de pronto fuerte porque empecé Dale. a hablar de mindset, pero Sí. ¿cómo escoges esas marcas con las que trabajas? Mira, al principio, como estaba la necesidad, no escogía. Me llegaban y espera, que un contrato, venga, parce, que yo necesito trabajar. Y ya, pues sí, soy mucho más selectivo. O sea, hoy me escriben muchos hoteles, por ejemplo, y si yo veo que el hotel no se adapta a mi perfil y que no puedo contar una buena historia de ese hotel, pues simplemente lo dejo pasar. Hoy trato de que todo vaya muy acorde a mi perfil y de que se pueda contar una muy buena historia alrededor de eso. Así es como selecciono los trabajos que hago. Hablabas de ser muy disciplinado y de muy responsable. Cuando una pieza no le va bien con un cliente, ¿qué haces? Normalmente yo me siento con los clientes a hablar antes de hacer un trabajo, ¿cierto? Y ellos conocen cómo es el tema de creación de contenido. Y como todo en mercadeo, eso está lleno de engranes. Eso es un engrane que hace que una piecita que se dañó hace que no funcione, ¿cierto? Desde mi parte, yo lo que hago es recibir una información y un objetivo por parte del cliente. Yo, con base a esa información y ese objetivo, creo una historia y creo un guión y creo una pieza lo mejor que pueda. Yo le digo al cliente, ¿esto es lo que usted necesita? Obviamente todo con la aprobación de ellos. Sí, listo. Acá mi trabajo ya está al 90% de crear lo mejor que yo pueda, que yo diga, esta pieza está chimba, está entretenida, se cuenta una historia y cumple con el objetivo del cliente. Ahí ya está la gran parte del porcentaje de mi trabajo. Ya lo otro es publicarlo. Muchas veces el cliente tiene unos hashtags que hay que meterlo obligado, hashtag comerme el mundo, hashtag el dinero es lo mejor, no sé. Esos hashtags muchas veces entorpecen el alcance del video. Entonces yo lo que digo cuando me reúno con ellos es, muchachos, cuenten con mi compromiso al 100% a crear la mejor pieza posible que ustedes digan y la vean y digan, esta es la pieza que yo me soñaba tener con este man, con este contador de historias. Ahí está mi trabajo. Ya la publico y ¿qué pasa con la pieza? Pues muchas veces se súper viraliza y muchas veces se cae. Ya ahí no hay cómo controlar. O sea, yo ya no tengo cómo controlar qué pasa con el algoritmo de Instagram. ¿Y te ha pasado que a veces te va mal con una pieza y te vuelven a contratar de la misma empresa para ver qué pasa? Muchísimas veces, porque precisamente cuando ellos me contratan, o sea, cuando una agencia de marketing te llama a vos, supongo yo que cuando se viene el trabajo es porque tu perfil se adapta muy bien al perfil de la empresa. O sea, tu personalidad expresa perfectamente lo que es la personalidad de la marca. Me han llamado muchísimas veces. O sea, te puedo decir que yo repito trabajo con empresa por ahí el 80% del tiempo. ¿Y cómo es el proceso de contratación? O sea, ¿por dónde te contactan? ¿Cómo son esos? ¿Cuánto demora la negociación? ¿Cómo es eso? Al principio me contactaban por Instagram, entonces yo trataba de revisar todos los mensajes que hoy es imposible. Entonces, porque me pasaba que ya habían pasado semanas cuando leía el mensaje de la agencia, que Camilo, somos de la agencia X, te queremos contactar para tal marca. Pucha, hermano, ya pasaron 2 semanas. Ah, pero vení, ¿cómo así que de la agencia? O sea, vos no te contacta la marca como no, tal, muy sino pocas veces es la marca como tal. Siempre es una agencia de marketing que es la intermediaria. Ah, no tenía ni idea. Entonces eso también favorece mucho al que hace el trabajo responsable, al que se toma su trabajo en serio. Favorece muchísimo porque lo que pasa es que si a usted llamó Colgate, la agencia que maneja Colgate, y les fue súper bien y dijeron, este man es súper responsable, este man hace súper bien su trabajo, este man es requerido. Viejo, tenemos acá una campaña con, no sé, con Kia. Y se adapta al perfil, venga que tenemos un personaje que es súper bueno para Kia. Entonces a mí eso me abrió muchas puertas, muchísimas puertas. Lo otro también es que es que no sé cómo expresarlo, hermano, porque es que yo trato de ser bacano, o sea, tener una buena relación con las personas. Ya la expresaste. Sí, que se me demoraron una semana más con entregarme la información. Pues yo, ¿para qué me voy a poner a putear a la chica, a la agencia, si de pronto la información no ha salido desde la marca? O sea, yo como ya vengo también de ese mundo, comprendo las demoras que hay en todos los sentidos. Entonces, trato de ser bacano y comprender que la persona que está al otro lado del celular contratándome a mí también es una persona común y corriente que trata de hacer su trabajo lo mejor posible. Camila, ¿y cuánto se quedan el intermediario? ¿Cómo es esa? No, yo cobro y la agencia cobra aparte. O sea, normalmente lo que pasa es que yo tengo una tarifa y lo que hace la agencia es incrementar esa tarifa como una comisión y ya. O sea, creo, muchas veces la agencia lo que te dice es, hey, si en algún momento la marca te contacta directamente o cuando uno muchas veces va a eventos y se encuentra directamente con personal de la marca, está prohibido hablar de precios porque la agencia sube los precios. Y más cuando yo era mucho más pequeño, que no sabía cómo cobrarse, pues me pasó que hacía campañas que yo decía, hijo de puta, 5 días de trabajo tan duros, tanto que entregué, tanto también que lo estoy haciendo, y el del lado haciendo exactamente lo mismo que yo y cobrando 10 veces más. Yo decía, hijo de puta. Pero igual,
sea, Tocarse la pela así para saber cómo no, cobrar. y créeme que hacía el trabajo lo mejor, pues, o sea, me pagaron 10 veces más que este man y lo voy a hacer mejor. O sea, es tomarse en serio tu trabajo. Si yo ya di mi palabra que cobro 5 pesos, es mi palabra. Yo te cobraba 5 pesos y voy a hacer mi trabajo por 5 pesos y lo Y mejor así posible. me duela que no te Así haya me cobrado duela. más. Exacto. Te voy a dar lo mejor de mí. Exacto. Aprendo el error, pero si hago bien mi trabajo. La verdad, muy admirable. Muy, muy admirable. No conocía esa parte del negocio y súper chévere que nos contés. Entonces vos, me imagino que está en el portafolio de un montón de agencias. Sí. Y son agencias que... O sea, agencias de marketing de influencers o como... Sí, okay, la gran mayoría son agencias de marketing de influencers. Ok. Una pregunta de pronto compleja y no sé si muy espiritual, pero ¿cuál es el principio que rige tu vida? Parce, ve, yo no soñé con esta vida, yo no soñé con ser influenciador, no soñé con viajar como viajo ahora, no soñé creando contenido, o sea, nada de esto pasó porque lo soñara desde niño. Yo estoy haciendo algo simplemente que sucedió por ser coherente con lo que sentía y con lo que me apasionaba. Eso es lo que siento que ha regido mi vida y lo que me tiene hoy acá. O sea, yo vivo pleno con lo que hago. O sea, no me lo soñé nunca en mi vida, pero tengo el trabajo que me hace feliz. Cami, ¿cuál es tu terapia? O sea, que vos me dijiste que no ibas obviamente a terapia, que está bien, todos tenemos nuestra terapia. ¿A vos qué te da paz? Porque quiero también tocar un tema y es de los viajes. Vos viajas mucho solo. Sí. ¿Cómo manejas la soledad y cuál es tu terapia? Yo soy una persona que vivo estimulado, hermano. O sea, yo no tengo silencio en mi vida. Soy muy inquieto, muy ansioso como vos. Entonces yo no tengo instantes de silencio. Y en atisbos de mi vida conectado con una plenitud súper linda donde soy capaz de estar totalmente quieto y pleno, pero ha sido atisbos por el momento. Vos tenés un narrador también personal. No, ahí, hermano, no. Pago en tu cabeza. Y me pasa una cosa súper loca ya, y es que como todo el tiempo estoy contando historias, incluso en la cotidianidad estoy viviendo cosas y yo, uy, qué historia tan bacana, y como que pregunto de más para ver cómo narraría la historia, ya que no es una historia que no va a narrar en redes sociales, sí, pero obvio. Como que me la narro a mí mismo, es súper loco lo que me pasa allá. Pero... ¿Cómo saber si tengo déficit de atención 1.0? Marica, así es. Sí, definitivamente. Parce, ve, hoy los viajes ya son mi trabajo y es mi pasión. O sea, sigue siendo mi pasión, sigue siendo mi hobby. Lo que yo hago me lo disfruto al 1000%. Pero claro, al ser mi trabajo yo necesito espacios para mí. Hoy hay 3 cosas que me ponen a estar presente al 100% sin necesidad de más. O sea, que yo hago estas 3 actividades y desaparece el mundo. Hoy, mi bebé es paz al 100% para mí. O sea, desde que nació, desde que supe que estábamos en embarazo, entendí que ese man iba a ser paz para mí. Yo lo cojo y me desconecto del planeta, estoy con él, lo veo sonreír o lo veo llorar o lo que sea y estoy con él. Cuando me meto en una cancha de fútbol, hermano, para mí no existe nada más en el planeta. Si me metí enfermo, no me importa. O sea, ahí hasta que se acaba el partido, vuelvo a comenzar mi vida. ¿Cuándo jugamos, pues? Daniel y yo jugamos. Invítenme de una. De una. Y la música. Yo me meto a una sala a ensayar con mi banda de rock, hermano, y el planeta entero se pausa. O sea, cualquier llamada no existe en ese momento. Me desconecto por completo. O sea, esos son los 3 momentos de hoy donde yo digo, esa es la pausa en mi vida. Decí cómo llama la banda para que te sigan. Se llama Mr. Cooper, es un hobby. Comenzó como esto, o sea, mira, yo me meto a la cancha de fútbol y me sacan de la cancha pero muerto, o sea, yo me entrego al 100% y así comenzó este hobby. O sea, yo estaba trabajando en una empresa donde tenía mi vida asegurada en teoría, pero el hobby me lo tomaba muy en serio. O sea, yo lo hacía lo mejor que podía hacer, ese hobby. Y así comienza con la música, que siempre tuve mucha atracción por la música, siempre me gustó componer. No soy músico habilidoso, ni mucho menos, ni estudiado, pero me disfrutaba componer y crear cosas nuevas. Y hace 2 años conocí a un grupo de personas que de alguna forma u otra empezaron como en esa misma vía. Yo, hey, muchachos, tengo esta composición, venga, y se animaron y ahí vamos. Ya hemos grabado como 5 canciones que era... Yo las escuché, me las mostró Dani, muy chéveres. Ahí vamos. Te voy a hacer una pregunta muy controversial. Sí, dale. Vos decís si la respondes o no. Por favor. Pero básicamente es porque quiero dar un contexto de por qué arriesgarse vale la pena.
¿cuánto más ganas hoy en día que lo que ganabas trabajando en la agencia? Mira, No me digas una cifra de cuánto ganabas, pero X, 5X, 4X. yo renuncié y al año siguiente, tanto con la consultoría en marketing, con lo que hacía en redes, ya superaba sutilmente lo que me ganaba en la empresa. Mira que fueron 6 meses muy duros, Sí. súper duros, pero los siguientes 6 meses fueron súper Muy provechosos, buenos. fueron muy buenos. De ahí en adelante, hermano, no, yo cuento con la fortuna de tener un trabajo que me disfruto plenamente y que me ha dado mucha abundancia en muchos sentidos. Monetariamente, pues... Más no de lo que tengo- algún día te Uf, imaginaste. no me lo imaginé nunca en mi vida. Nunca en mi vida me hubiera imaginado eso. Y es que, ¿sabes qué? Mis sueños nunca los cuantifiqué en dinero o en cosas materiales. Yo siempre cuantificaba, mis sueños los medía en el tiempo que pudiera pasar con mi familia y haciendo las cosas que yo realmente me disfrutaba. Y hoy que yo pueda estar viajando, pasar tiempo con mi bebé, con mi esposa, con mis papás, poder estar tocando música, haciendo ejercicio, pues para mí eso es, yo no me imagino nada más a partir de ahí. O sea, ya estoy viviendo mi vida de los sueños. Hace mucho tiempo, de hecho. Y en cuanto a ingresos, hermano, pues lo suficiente para no limitarme con lo que quiero hacer. Increíble. Así. Es mucho más por ahí. Es que, a ver, cuantifiquémoslo, ya que querés cuantificarlo. Por ahí, ¿qué? 7 veces es lo que me ganaba en la empresa al año, tal vez. ¿Y en quizás. cuánto tiempo? En los últimos 2 años han sido muy, muy fuertes. Qué nota. Qué Sí. nota. Muy merecido también. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen con amor, con pasión y con disciplina, si las cosas salen bien, son muy merecidas. Yo creo que esas 3 palabras resumen muy bien lo que es una muy buena labor. Y así me la tomo. Yo creo que al final del podcast, de todos los episodios que vayamos a hacer, van a terminar sabiendo cuáles son todas las frases célebres de mi familia, pero mi papá decía, pues y me dice mucho, David, usted dedíquese a hacer el mejor trabajo que usted pueda hacer. Y lo demás, lo monetario, el reconocimiento, todo eso, viene por añadidura. Y creo que así has vivido. Sí. Entonces, eso es una muestra, o sea, aquí la vida me pone el lema de mi papá, como para que diga, sí, ve, huevón, que su papá dice cosas muy buenas. Cami, ¿cómo? No me respondiste a la pregunta, mal hecho, ya te hice como 15 preguntas, pero no me la respondiste. ¿Cómo manejar la experiencia de viajar solo? Parce, creo que me gusta más de lo que me conviene. O sea, siempre hay mucho miedo a ese primer viaje solo que uno hace. Pero es tan delicioso, hermano. O sea, es porque vos empezás a viajar a tu ritmo. No dependes de nadie más para hacer o no hacer. Si quieres arriesgarte a hacer algo diferente, lo puedes hacer. Y claro, también te da unos momentos esos momentos de soledad pueden ser brillantes para vos como persona o reveladores de muchas maneras. A mí me gusta mucho viajar solo, muchísimo. Vea, mi forma de viaje favorita es en pareja. Porque pronto mi esposa está escuchando Sí, de pronto podcast. te regañan, güey. Es que no, pero a mí me gusta mucho, ambos me gustan mucho. pero viajar solo es un placer. Es un placer. Creo que todos lo deberían hacer por lo menos una vez en su vida. Sí, definitivamente. Es un regalo. Porque es un viaje de autoconocimiento. Sí. Más que al exterior, es al interior. Y de alguna forma, puede que sea la persona que está menos interesada en el autoconocimiento. De alguna forma, los viajes, como son incómodos de por sí, o sea, es inherente al viaje la incomodidad, porque salir de tu casa, te vas a enfrentar a cosas nuevas. Para mí es tan inconcebible que para alguien sea poco relevante el autoconocimiento, porque de ahí parte todo. Es más, desde ahí parten las relaciones sanas en la vida. Uno sabe qué cagadas tiene uno para no irla a cagar con el otro. A mí me pasó una cosa súper curiosa y es que en algún día alguien me empezó a hablar es que del eneagrama. Y empecé a leer un poco y vi que había un eneatipo, pues son 9 eneatipos, 9 perfiles de personalidad. Y empecé a leer acerca con el que yo me identificaba, que era el 7, que era entusiasta y efectivamente es una persona muy ansiosa y muy con exceso de futuro y tan. Yo sí como que me define. Cuando llega mi esposa y me dice que empieza a leer las sombras, o sea, yo había leído las luces del eneatipo y yo, sí, eso me define, bonito, pues interesante. Y llega mi esposa y empieza a leer las sombras del eneatipo y me dice, amor, tú eres así porque te vades a ti mismo, o sea, te da miedo ir un poquitico adentro. No te gusta lo que ves dentro de ti. Yo, qué boba. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, por Dios? Y efectivamente en un viaje solo empiezo a encontrarme toda esa basura que tenía por dentro y ese miedo de empezar a entrar acá a lo que hay dentro. Y eso
de los momentos más reveladores en mi vida fue cuando comencé a conocerme y a aceptar esa basura que había ahí, que había que poner un poquitico de luz, a limpiar esa basura que había ahí y a ponerle luz a un poquitico de esa oscuridad. ¿Conoces a Santiago Molano? No. Para que lo escuches, es bacano. Bueno. Habla mucho de temas de amor y de trabajo personal. Yo quiero alguna vez tenerlo en el podcast. Es un crack. También es caleño, creo, pero vive aquí en Medellín. Bacano. Y habla mucho del enneagrama, por eso me acordé de él. Cami, de los viajes que vos haces, ¿en qué proporción los haces solos y en qué proporción viajas con tu esposa, por ejemplo? Por ahí 50% con mi esposa, 50-60. Hoy pues este año con el bebé pues van a ser mucho menos. Obvio. Pero sí. Yo siempre trataba, o sea, desde que ella pudiera estar conmigo, o sea, sí o sí viajaba con ella. Ya cuando el viaje es especial, eso sí, trato una vez al año de darme un viaje solo como para mí, que me lo viva muy personal. Eso sí trato. ¿Y cuál es tu viaje soñado? Parce, pues tengo varios destinos, más que soñado, es que yo ya he cumplido varios sueños de viajes. Sí. Tengo varios destinos por ahí en mi lista, tengo Guatemala, tengo Perú que voy el próximo mes para Perú, tengo Japón, tengo Jordania, pues por ahí tengo varios en mi lista. ¿Te gustaría subir al Everest? Pero no obviamente en las montañas arriba, donde sube esa gente pues no, sino llegar hasta la base del campamento, que es una experiencia dura y debe ser muy reveladora. Parce, estuvo en mi lista mucho tiempo, pero hoy es que de alguna forma como mi pasión se combinó con mi trabajo y con la llegada de mi bebé, hoy ya cada viaje lo mío es cuántos días estoy sin él. Y eso es muy largo. Exacto. Entonces, y aparte, pues es muy largo y el contenido que puedo crear es mínimo. Entonces digo, ya hoy no está en mi lista. Puede que en el futuro sí, cuando Valentino esté más grande, claro. Pero hoy no está en mi lista y no está en mi lista de cosas por hacer. Entonces, hoy cada viaje lo mido en cuántos días estoy sin Valentino. Y aprovechamos para felicitarte por tu hijo, que nota, es una experiencia bacanísima. El amor de un papá uno no se lo alcanza a mencionar. Marica, me imagino que es una cosa completamente diferente. ¿Cómo haces para balancear tu vida personal con tu trabajo que es tan intensivo en viajes y en estar lejos de casa? Hay una cosa que empieza a pasar, que es muy charro, que yo estoy trotando por la casa y me reconoce, no me pide una foto, ya eso empieza a pasar. Yo nunca me he sentido como con eso al 100%, pues que la gente se acerque en buena vibra, súper bacano, pero como que, ay, ven, me saludan. Yo como que, uy, marica, me da como pena, no es que no me sienta como, me da pena que me reconozcan y porque no sé cómo qué decir ni nada. Eso es como la forma en la que muchas veces ese trabajo se mete en la vida personal, porque estoy cenando con mi esposa y eso suele pasar. Pero... ¿Mucho? ¿Te pasa mucho? Puede ser casi diario, me pasa muy seguido. Hay temporadas donde pasa mucho más que otras. No, hoy lo que trato, o sea, yo soy una persona que ama irse de viaje. Yo amo irme, pero amo volver. O sea, yo siempre tenía esa concepción de hogar súper fuerte en mi vida. Y estar de viajes, estar sin mis papás, estar sin mi esposa, la cotidianidad también la amo. Amo hacer ejercicio, amo poderme levantar a una misma hora, desayunar lo que quiero y sentarme a escribir. Entonces, siempre trato de tener ese balance. El año pasado, con el afán de que yo iba a ser Valentino, sí tenía cierta afán de viajar y crear contenido. Sí estuvo en desbalance. En definitiva, el año pasado viajé mucho más de lo que yo siento que debería. Pero este año ya ahí voy balanceando la situación, ahí voy aprendiendo pues también a ser papá y a viajar siendo papá. Y en línea con eso, me gustaría entender, tenés tu vida personal como muy, muy fuertemente involucrada, pues como, mejor dicho, para vos es una prioridad tu familia. Sí, mucha gente de pronto puede que no comparta eso, pero para vos sí. También tu vida laboral porque te la disfrutas al máximo. ¿Cuál es tu definición de éxito? Yo estoy viviendo la vida de mis sueños hace tal vez 5 o 6 años. Yo me siento la persona más exitosa del mundo hace 5 o 6 años. No porque esté viajando, sino porque tengo el tiempo para dedicarle a mi familia, tengo el tiempo para hacer ejercicio, tengo el tiempo para tocar música, para pasar con mis papás, para viajar. O sea, esa es la vida de mis sueños. Yo lo mido en tiempo, en qué estoy gastando mi tiempo, y yo me siento la persona más exitosa del planeta, hermano, desde hace 5 años. Cami, hablábamos de que le dábamos consejos a la gente que ya empezó a crear contenido. Me gustaría terminar eso. Pensemos en el caso de Luisa, Juan, no sé, cualquiera que quiera empezar, que necesite empezar
¿Cuáles son esos 3 consejos que vos les darías? Porque en estos días estaba hablando con un amigo que de hecho le gusta mucho las aventuras, los viajes. Yo de hecho le dije que se inspirara mucho en lo que vos estabas haciendo, por eso también te pregunté si te molestaba o no te molestaba. Y él me decía, va a empezar a publicar una vez a la semana. Yo en mi ignorancia le dije como, venga, si usted le va a meter la ficha a esto, empiece al full. O sea, no empiece con una publicación y una historia, no, empiece, haga un calendario y cúmplase todas las semanas, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, posteando juicioso. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere empezar? Parce, algo por donde le aconsejaste vos. Son 3 cosas. La primera es comenzar. O sea, muchas personas se quedan en el miedo y se quedan en las ganas. O sea, yo quiero crear contenido y se quedan así años y años y años y no comienzan. A veces romper esa barrerita del miedo cuesta mucho, pero cuando lo haces y empezás una dinámica, es chévere. Disfrútatelo. La segunda es, sí hay que tener cierta disciplina de estar publicando constantemente. O sea, yo no me tomo nada de lo mío como muy en serio, ¿sabes? O sea, la gente me dice, ay, parce, ¿qué siente que te pidan fotos? Marica, yo dejo publicar 2 meses y ya nadie me pide fotos, con toda seguridad. O sea, yo siento que es temporal, todo esto es temporal. Hoy el consumo de multimedia y de entretenimiento es así. La canción que hoy está de moda, en 2 meses ya nadie ni se acuerda de ella, nadie la reproduce. Entonces, todo es tan temporal que sí necesitas estar todo el tiempo vigente y depende de vos, literalmente. Y la tercera, lo digo desde la experiencia, es saberse adaptar, porque las cosas están cambiando tan rápido, ya empiezan todas estas inteligencias artificiales a dinamizar. Yo no sé qué va a pasar con eso al corto plazo, con la creación de contenido, pero con toda seguridad que va a cambiar un montón. Entonces hay que estar actualizándose y adaptándose a los momentos diferentes que va proponiendo el consumo de entretenimiento. Yo comencé con una generación de creadores de contenido de viajes hace 6, 7 años. Y cuando llega TikTok a cambiar las reglas del juego, muchos de esos creadores que eran de los más grandes simplemente no pudieron adaptarse tan bien. Y llega una generación de nuevos chicos que el tema de video es orgánico para ellos, que lo consumen, que les gusta. Y ya ¡prum!, se los pasaron en números, ya son más exitosos, ya tienen más contratos. Y a esa gente que lleva tantos años creando contenido, pues obviamente te puedes imaginar la frustración. Yo siento que ese momento a mí me favoreció mucho porque yo sí anhelaba contar historias de otra forma y cuando empezó el tema de video, pues dije, acá sí lo voy a poder hacer. Pero sí, ese tema de adaptarse es muy importante. Cami, para terminar antes de la sección de qué prefieres, me gustaría saber si te gusta leer. ¿Cuál es un libro que nos recomendarías para crecer como personas o para crecer como en el profesional y como en negocios? Te puedo recomendar 3, mis libros favoritos. Mira, recomendámelos. Mi libro favorito no es fácil de leer y es El poder de la hora. Es un libro que no se lee, sino que se siente. O sea, es un tema diferente. Es un libro muy diferente y para mí ha sido muy especial. Me lo he leído unos 4 veces y las 4 veces que lo leo me hace sentir diferente. El segundo libro que recomiendo es 100 años de soledad, que para mí es la perfecta forma de contar una historia. Pues por nada mucha gente lo considera el mejor libro de la historia de la humanidad. Y el tercero es El hombre en busca de sentido. Me parece que combina las dos, esa parte personal y la parte de una buena forma de narrar una historia. Muy chévere, Cami, mil gracias. Nada, entonces sigamos a la sección de qué prefieres. Cami, ahora como lo dije ahorita, vamos a empezar con la sección de qué prefieres. Te digo 2 opciones, vos me decís, te hago la pregunta de por qué, o sea, y hablemos un poquito más del tema. Y ya acabamos esta entrevista tan aburrida, ¿no? ¿Sí o qué? Es súper aburrido, hermano, ¿no? Bueno, ¿Instagram o TikTok? TikTok. ¿Por? Mira, yo señalé mucho tiempo TikTok. O sea, la primera vez que la descargué fue porque vi que era una red social que estaba comiéndose el mundo. Uh-huh. La descargué y me metí y veía puros bailecitos y no, una red social más vacía que Instagram. No, la eliminé. La segunda vez que la descargué fue para hacerle seguimiento a mis sobrinas, que empezaron a tener TikTok y a ver. Yo soy un tío muy presente. Y, hermano, me encontré con un contenido de un médico súper aportante. Y yo, sí hay contenido interesante. Después un cocinero. Y TikTok, empezar a meterme en ese mundo de TikTok cambió la forma en la que yo narraba las historias. Me permitió ingresar al mundo de video y narrar mis historias de forma diferente. ¿Y qué opinas de eso de que de pronto la audiencia de Instagram es más fiel que la de TikTok? O sea, aún así seguís prefiriendo TikTok que Instagram. Yo prefiero TikTok como consumidor. O sea, yo consumo más TikTok.
Sí siento que la audiencia de Instagram sí es más fiel, sí siento eso. Entonces, ¿crees que las marcas de pronto valoran más Instagram que TikTok? Sí, sin ¿Lo lugar a dudas. sabes? Sí, me contratan más para Instagram, que tengo menos números que en TikTok. Ok. Y de hecho que en TikTok llego a muchas más personas, pero Ok. es curioso. ¿La casa o el hotel? No, la casa toda la vida, hermano. La casa con su rutinita, con su hogar, con la familia, hermano, no, la casa. ¿Cuánto es lo máximo que a vos te gusta viajar? Yo lo máximo que he viajado ha sido 2 meses. 2 meses larguitos, creo. Es lo máximo. Y la verdad me sentí cómodo, o sea, yo hubiera podido seguir, o sea, es un viaje muy ¿Viajaste solo? muy brutal. Parte solo y parte con mi esposa. Bueno, ahí está la magia, Sí, weón. sí. Ahí está la magia. Pero no, la casa, hermano, la casa. ¿América o África? Uy, qué buena pregunta, hermano. Mi continente favorito hoy para viajar es África. O sea, yo siento una fascinación por todo lo que sucede en África, por las dinámicas sociales, por los animales, por las actividades que puedes hacer. Siento una fascinación por África. Pero hoy soy un enamorado de mi país, de Colombia. Y sé que todavía me falta mucho por explorar. Y has ido a Bariloche, a mí me muero por ir a Bariloche. No he ido a Bariloche. Cuando vaya me invita. No poder volver a viajar nunca o no poder volver a tocar música y jugar fútbol. Marica. Ve, te voy a decir una cosa. Yo en pandemia entendí algo. O sea, la pandemia me hizo entender algo. Entendí que mi relación con los viajes es absolutamente plena. O sea, no hay una necesidad de viajar. Yo no estuve viajando en pandemia y aunque sí quería salir y en cuanto abrieron el país, pues salí a viajar inmediatamente. Yo estaba en paz en mi casa. O sea, yo puedo vivir sin viajar. ¿Y cómo viste ese momento? O sea, ¿cómo No, lo hiciste para vimos hacer muy... pauta? Pues, ¿cómo hiciste como para poder seguir teniendo ingresos con Yo, las redes? pues, por fortuna, tengo una tienda de bicicletas y en ese momento las bicicletas llegaron a su mayor nivel. Así todo el mundo comprando simuladores claro, y vainas para volverse fit. La tienda de bicicletas quintuplicó ventas, entonces no le paraba muchas bolas Sí, ok. a ese momento de pausa que hubo en redes. Y la última pregunta es con respecto a los ingresos que vos recibís. ¿Preferís, lo que vos preferís, no lo que te da más ingresos, preferís las pautas con empresas o los viajes grupales? Las pautas con empresas, porque los viajes grupales, hoy el viaje grupal me ausenta de mi casa con mi bebé y aparte no es el mejor momento para crear contenido y contar historias. Entonces hoy prefiero las pautas con las empresas. Ok, perfecto. Cami, no, darte las gracias, la verdad, No, fue una ustedes. conversación brutal, la Yo disfruté muy feliz, muchísimo. hermano. Por allí Dani, también Dani, Manu está por aquí también de visita, nos la disfrutamos demasiado, agradecerte por la oportunidad, sabemos que sos una persona muy ocupada, que tiene muchísimas cosas, un hijo, o sea, muchos espacios que compartir y dónde estar, y que nos hayas sacado el rato, ¿verdad? Nos No, hace sentir muchachos. muy privilegiados. Gracias por esta buena conversación, gracias por la invitación, por ponerme a hablar de lo que me apasiona y por aguantarse todas las historias que tiré. No, aguantarse no, es un privilegio. Te voy a quitar el micrófono para que podamos agradecerte, ¿verdad? Y voy a invitar a Dani para que también lo agradezca. Cero. Mil gracias. A ustedes. Ay, no puede ser, nos estamos cortando. Programa así.